la sesión. Ok, ya, perfecto. Entonces, como les había comentado, ya la semana anterior empezamos a hablar de lo que justamente era el proceso de fiscalización de este segundo componente que estamos abordando dentro de la materia. Hemos abordado la contratación y el contratista, cuáles son un poco de sus funciones y cuáles son sus características. Ahora también vamos a abordar este apartado de los fiscalizadores y me gustaría que por favor en la sesión del día de hoy ustedes pueden encontrar una encuesta. En el momento que la aperturan, le dan clic a este icono, por favor, de la encuesta. Se les va a desplegar este elemento, ¿no? Esta pantalla para poder generar un poco de interacción con respecto a algo que ya venimos conversando. Por favor, ingresen. Recuerden, ¿no? El icono que dice encuesta. Y aquí... ¿Me confirman, por favor, si ya ingresaron? Sí, ya se puede empezar aquí. Muchas gracias. Ya. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Que en este caso es justamente en una sola palabra, ustedes cómo pueden decir el rol que cumple el jefe de fiscalización. La clase anterior ya empezamos a comentar un poco de esas actividades que diferenciaban, ¿no? Sin embargo, me gustaría ver qué tipo de elemento para ustedes es más característico para el jefe de fiscalización. Por favor, ¿me pueden ayudar con los votos? Ya, efectivamente veo que están ingresando. Tenemos 18 personas en sala para que por favor me ayuden votando. Ya. Ok, dentro de las primeras respuestas que veo que la mayor parte se orienta, ¿no? Por este factor de controlar, de inspeccionar, supervisar. Me hablan también de administrativo, gerencial, que bueno, era la característica creo principal que diferenciaba a los fiscalizadores de justamente el jefe de fiscalización, ¿no? Y efectivamente sí, tiene que ver mucho con este control que tiene que ejecutarse en obra bajo ciertos principios que ya los vamos a ir abordando también. Ya, perfecto, muchas gracias. Continuamos y tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el jefe de fiscalización y los fiscalizadores? Nuevamente, esto lo habíamos ya comenzado, lo tratamos en la anterior semana. Por favor, me pueden ayudar respondiendo qué es lo que efectivamente se tiene esa diferencia, qué marcaba esa diferencia entre estas dos personerías, llamémoslo así. Pueden redactar la respuesta, pueden ser muy precisos, no necesito que me copien lo que dice la ley o la norma en este caso, sino más bien en una frase, no es en una palabra, en una frase. No sé quién ya lo hizo, pero no me dice mucho controlar, ¿no? Porque al fin y al cabo son funciones que los dos realizan. Por favor, chicos, si me pueden ayudar con las votaciones. Muchas gracias.
Ustedes me hablan de un jefe de fiscalización gerencial y el fiscalizador es más técnico y operativo. Un jefe de fiscalización puede contratar a más fiscalizadores y los fiscalizadores le ayudan a llevar el control al jefe de fiscalización. El principio en este caso me parece muy... A ver, primero con el tema del jefe que es más gerencial, que los fiscalizadores son más operativos. Era el principio básico que habíamos marcado, ¿no es cierto?, en la clase anterior, de justamente por las actividades que realizan, no solamente sus funciones, porque las funciones básicamente vienen a ser las mismas, pero esas actividades diferencian justamente estos dos componentes. Recordarles también que el jefe de fiscalización no contrata. Él se rige a su contrato y en el contrato se establece si se necesitan fiscalizadores adicionales o no. Ojo, legalmente es así. Ahora, que dentro de un contrato donde no cuenten fiscalizadores, donde no se haga presente a los fiscalizadores, pero el jefe de fiscalización quiere contar con uno de ellos, sí puede contratarlos. No es que te prohíba la ley. Sin embargo, lo que sí te obliga es que si en tu contrato debes contratar fiscalizadores, debes cumplir con ese requerimiento mínimo. ¿Ya? Entonces, él no contrata, no, ojo. El jefe de fiscalización se centra más en lo administrativo y en los fiscalizadores se encargan de controlar áreas específicas de las cuales son especializados. Sí, ¿no? Eso habíamos hablado de que el jefe, inclusive, el jefe de fiscalización tiene más de esa experiencia de lo que va desarrollando o del quien va a adquirir el contrato, ¿no? Porque ahí siempre ustedes, inclusive vamos a hablar un poco ya de los procesos de contratación, de las tareas que ustedes deben haber realizado, siempre piden una experiencia. Y esa experiencia por lo general es la que obtiene el jefe de fiscalización porque justamente tiene más experticia en esa área, ¿no? Y los fiscalizadores, en cambio, son especialistas y no necesariamente tienen mucha experiencia, pero sí tienen un buen perfil que cubre las necesidades de la obra, ¿no es cierto? Entonces, por eso la necesidad. El jefe de fiscalización es el encargado de lo que compete a papeles supervisando que todo esté bien. El fiscalizador es el encargado de la obra de controlar y supervisar que todo marche adecuadamente. El jefe es quien controla el proyecto, fiscalizadores delegados por un jefe para realizar controles específicos. Supervisa, informa y documenta. Los fiscalizadores son encargados de controlar los procesos de obra e informar. Eso me parece bien, ¿no? Que en este caso también documenta y ese término me parece adecuado justamente por el principio de poder respaldar todos los procesos de la obra. Ya les voy a comentar algunos casos, algunos ejemplos que también son importantes. Es el encargado de los documentos y tiene más experiencia, ¿no? Y es más práctico y se encuentra en la obra. Gerencia y administra globalmente el proyecto, son de cierta área en específica. Da informes a los mandos superiores y el jefe fiscalizador da cuenta al jefe de fiscalización. Ok, sí, la idea me parece bastante clara y concreta. Todavía existen 25 personas que no están interactuando. Si me pueden decir quiénes son, que no tienen acceso a la plataforma o algo por el estilo. Yo, aquí María José Jurado, no sé, me dejé entrar, no me dejó entrar, creo que ya entré tarde o sea, se me cargó tarde y ya no puedo entrar, porque me sale como La que ya está parte, usando. En la parte superior te suele aparecer un mensaje que dice Go to Slide, ir a la diapositiva actual, porque posiblemente la primera ya no puedes votar, pero esta segunda sí podrías. Ahí chequenle, por favor. Dice que ya Muchas comenzó gracias. la presentación, Correcto. ok, y ya no me deja. Go to Slide. No, no me sale. Le Bueno, mando una ya. Sí, captura. muchas gracias para tener en cuenta, ¿no? Que a veces suele haber estos problemas técnicos. Ya, ok, entonces, perdón. Tenemos claro que en este caso la diferencia radica en esas actividades, en el papeleo, inclusive la representación a quién se dirige, ¿no? El jefe de fiscalización tiene esa coordinación, María José, otra vez, ya. Tiene esa coordinación con los agentes del contrato, ¿no? Que en este caso sería entidad contratante, administrador y administrador directamente. Y claro, lógicamente con el contratista por el ejercicio que están realizando. Sin embargo, los fiscalizadores no tienen tanta referencia con la entidad contratante y con el administrador porque se lo ejecuta a través del jefe de fiscalización.
y los documentos que desarrollan, etcétera, ¿no? Ya. Avanzando. ¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales para el control de una obra, chicos, no? Y entendiendo, pues, efectivamente, que si bien los fiscalizadores son las personas que realizan este control, esta supervisión, esta inspección de las actividades y no llamemos solamente la obra, ¿no? Recuerden que los fiscalizadores se aplican tanto para obras como también para servicios o la adquisición de bienes. Entonces se debe supervisar el control de calidad, que esté en el precio, que esté en algunos aspectos, ¿no es cierto? Ya, entonces en este caso ya nos están ayudando con los términos y sí, creo que esta era la parte o la base fundamental, ¿no? De lo que habíamos hablado la clase anterior. Tiempo, calidad y costo. Si es que ustedes consideran que hay algún parámetro o aspecto adicional, perfecto. Presupuesto que viene a ser parte de ese costo, ¿no es cierto? Los presupuestos, el control de la calidad, el tiempo de entrega, perfecto. El tiempo, calidad, costo. Y me parece que está quedando claro dentro de las 8 personas. Gracias. Me parece que ha quedado claro los 3 componentes básicos de esta fiscalización, ¿no? Que, como les había mencionado, tiene que ver con la supervisión de las actividades, pero ¿sobre qué? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos estos 3 términos principales, que es el costo, que representa todo lo que es el presupuesto, lo que se va a gastar, cómo se va a administrar ese dinero, cómo se está gestionando de acuerdo, ese dinero, de acuerdo a algo que también está aquí, ¿no es cierto? Que es el tiempo. Y ese tiempo está marcado, delimitado dentro de lo que son los cronogramas de actividades. Entonces, ¿cómo tienen esta relación entre los 2 componentes y también con la tercera, que sería la calidad? Que en este caso, mediante las especificaciones técnicas, se deben cumplir, ¿no es cierto? Y estamos nosotros obligados a poder hacer cumplir ese tipo de material, ese tipo de especificación. Flujo de caja, control de calidad, avance físico. Ok, de acuerdo. Perfecto. Entonces me parece que está bastante claro los componentes que nosotros vamos a trabajar y a manejar dentro de lo que es la fiscalización. Entendiendo que, perdón, justamente esta actividad de la fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple las normativas vigentes. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros no solamente estamos encargados de supervisar lo que es la obra, la ejecución, el tiempo, costo, calidad, sino también de que cumpla todas esas condiciones legales. ¿Cuál es el primer objeto que debe cumplir el contratista en el momento de participar de una obra? Leonardo Santana. Arqui, ¿cómo está? Buenos días. Perdón, no ha estado apagado mi micrófono. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es ese elemento, el primer documento legal que debe regirse el contratista y que el fiscalizador debe supervisar? El contrato. Perfecto. Gracias. El contrato es justamente el primer indicador, en este caso el primer documento que debe regirse para saber cuáles son las condiciones del contratista, así como también el fiscalizador debe supervisar su propio contrato para poder saber cuáles son sus condiciones, ¿no es cierto? Y ahí de lo que hablábamos, una de ellas, de saber si debe contener o debe contratar, o en este caso contar, perdón, con fiscalizadores o no, o con él es suficiente lo que le exige el contrato. Entonces, eso es importante, chicos. Y también, este aspecto no solo se refiere a los documentos legales que pertenecen al proceso, ¿no? Que en este caso habíamos hablado. La partida presupuestaria, la resolución administrativa, el contrato, lo que son presupuestos, especificaciones, planos, bueno, las planillas todavía no. La adjudicación, si es que existe acta de negociación única. Ya, los documentos creo que bases para iniciar el proceso de contratación.
no solo se refiere a esos documentos, sino también a que sean vigentes o al menos estén valorados dentro de lo que dice también las leyes que estamos observando. Todo lo que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las normas de control interno que si bien no es, el parámetro a iniciar, ¿no? Como la ley de contratación, para saber si es que está bien el proceso, siempre lo voy a revisar en base a la ley de contratación, ¿no es cierto? Y las normas de control interno, en cambio, no las ejecuto de inmediato porque no es que necesite arrancar con ello. Sin embargo, es importante tener en cuenta qué necesito para después, a posterior, cuando se evalúe. Recuerden que toda obra pública se va a evaluar en algún momento y siempre va a tener ese respaldo de las normas. Y en ese caso, siempre voy a tener que ejecutar lo que estoy ejecutando, tiene que tener esa solidez con esas normas de contratación. Entonces, por eso siempre es importante tener presente esos aspectos, ¿no? Ok. Y todo el marco legal que más o menos vamos abordando dentro de la clase. En el sector privado es un poquito más flexible el tema de la fiscalización y esto me gusta enfatizar, sobre todo porque no significa de que no debe existir, ojo, sino más bien que los procesos de fiscalización son mucho más abiertos. Y en el momento que se requiere contratar una fiscalización en el ámbito privado, ojo chicos, la fiscalización está sujeto al contratante, a la persona que está ejecutando la obra. Si es que la complejidad de la obra lo manifiesta, pues efectivamente la persona dueño o titular de la obra que se está construyendo puede solicitar un fiscalizador. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no solamente el contratista o la persona que va a construir va a estar dentro de la obra, sino también el fiscalizador. Sin embargo, no hay un proceso estricto que diga al portal de compras públicas y algo por el estilo. Entonces, se regula simplemente los contratos, tanto para el contratista como para el fiscalizador, e inclusive suelen hacerse fiscalizaciones parciales. En las obras de contratación pública, vamos a ver que las fiscalizaciones en un 99% son fiscalizaciones completas, o sea, desde inicio hasta el fin de la obra. ¿Ya? En cambio, en las administraciones privadas también pueden ser de inicio a fin, pero también puntuales por ejemplo, estoy construyendo una clínica de especialidades particular y necesito solamente para el cableado estructurado un fiscalizador. Entonces le contrato solamente para esa función. Ojo, si es que alguien ya tiene un poquito más de consideración en el tema de los procesos de obra, en el momento que nosotros vamos a hablar solo del cableado estructurado, estamos hablando de que necesito inclusive estar en fundición. Entonces, ¿qué pasa? No es que viene a revisar al final, ¿sí? Cómo están pasados los cables y si es que funcionan los equipos y ya está. Sino más bien tiene que estar desde el inicio y tiene que ser progresivo su intervención. Estará en los procesos de fundición de las losas, en los ductos técnicos, en la elaboración de los ductos técnicos, en el momento de estar justamente armando lo que es el cableado estructurado, tuberías, que cumplan las condiciones, etcétera. Entonces, ojo, la fiscalización no significa solamente de que tú vas a asistir. A mí me contratan por acabados, perfecto, entonces yo llego o me avisan en la semana que estén enluciendo o ya pintando por último las paredes. Si la pared está súper bien enlucida, pero no está plomada, ¿qué pasa? Nuevamente eso también es parte de la responsabilidad, ¿no es cierto? Por eso hay que tener claro, y eso yo sí he de ser enfático, chicos, y estoy organizando, ya les comentaré brevemente que, bueno, primero un diálogo con un especialista para poder hablar un poco más de los procesos de contratación y también una visita de obra, que si bien no lo haremos todos en el mismo, simultáneamente, pero lo iremos desarrollando progresivamente con algunos compañeros de manera grupal, en grupos mínimos, que en este caso la norma biosanitaria nos facilite. Y también, ojo, la práctica será opcional, no será obligatoria. Que si por ABC situaciones tú no puedes asistir, no pasa absolutamente nada y no vayan a pensar que eso les va a perjudicar en la nota. Eso, chicos, y ¿por qué la importancia de estar en obra? Porque dependemos nosotros mucho del conocer
¿Qué sucede en el momento de hacer una inspección, una visualización, para poder nosotros también pasar el informe y realizar efectivamente una fiscalización consciente? ¿Ya? Entonces, bajo estas premisas, chicos, tener en consideración esto que les acabo de mencionar, o sea, aparte del equipo de protección personal de obra, que ya de por sí era el casco, el chaleco y las botas de suela rígida, hay que agregarles todos los componentes biosanitarios. Oportunamente les comentaré para ver si están de acuerdo o no. O de hecho, una pequeña consulta. ¿Pueden levantar la mano quienes estarían en la facultad de poder asistir a una obra? Obviamente respetando todos los protocolos de bioseguridad y lógicamente no podremos ser todos en la misma instancia, ¿no? Eso sí, ser muy, muy puntual. Y como les decía, que no sea obligatorio. Ya. Me quedan 4 personas, la cuarta persona sí sé por qué exactamente. Muchas gracias, chicos, pueden bajar la mano. Ok, regresando y eso les mencionaba, ¿no? Que es importante conocer cuáles son estos aspectos de obra, cómo se llevan los desarrollos, los procesos, las dificultades técnicas, porque parte de eso es los informes y los reportes que nosotros debemos generar. Ojo, por un lado como fiscalizador y por otro como contratistas también saber cómo ejecutarlos. Entonces, por eso es importante para mí, al menos en esta materia, es importante esta situación. Y algo que también me parece que voy a ahondar un poquito más en este periodo es también, y no sé si sea pertinente mucho a este aspecto, pero veo que en algunos compañeros se les dificulta mucho en el armar una tesis, y sobre todo porque el tema lo orientan solo para el municipio. Ayer estuve conversando un poco con algunos de sus compañeros y el proyecto puede ser para para un inversor privado. Pero para poder direccionar un proyecto de esa magnitud, también ustedes deben entender de un estudio de mercado, porque ya es diferente a lo que el municipio te da. Entonces, eso también me parece importante que ustedes puedan abordarlo y tal vez en el segundo parcial, no lo tengo planificado, pero me parece importante para que ustedes también sepan cómo que estructurar sus proyectos, porque ya que todos los proyectos no van a invertir siempre el GAT y tal vez con un buen inversor sí pueden desarrollarse. Ojo, cualquier tipo de proyecto. Ok. Bueno, igual si es que están de acuerdo me avisan y el segundo parcial en medio lo trataré de ajustar un poco esa idea, ¿no? Ya, entonces en el sector privado tenemos como que un poquito más de flexibilidad. En el sector público sí, ustedes saben que debemos regirnos a todo lo que nos establece la ley y los procesos de contratación establecen qué tipo de fiscalización puede generarse. Ojo, debe existir siempre un proceso de fiscalización en la administración pública. La privada, como les dije, puede ser paulatina, parcial, se quiera o no se quiera. Inclusive, a veces la modalidad me ha pasado, hemos tenido la experiencia de que el mismo contratista, ojo, en la privada, el mismo contratista dialoga con el fiscalizador para que venga a fiscalizar. Porque tengo mi amigo, porque tengo mi colega, mi pana, que sabe también de procesos de contratación y me puede ayudar. Ojo, y esa ayuda no va a ser como que, me vas a esconder las cosas, porque cada quien tiene su contrato y se rige a sus principios éticos y profesionales. ¿Ya? Sin embargo, ese es como que el diálogo. Recuerden algo que les mencioné y ya voy a entrar más adelante en el tema del administrador. Si es que ya le conozco, yo sé que voy a tener un diálogo con él, porque debo llevar la obra pues a una finalidad bastante oportuna y técnica, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poquito lo que se menciona. Y en el sector público, en cambio, se necesita una rigurosidad y se necesita fiscalizar. Y aquí dos componentes, chicos. Puede realizarse estos procesos a través de administración directa. ¿Y a qué me refiero? Si es que un municipio está contratando la elaboración de un parque y este municipio quiere designar como fiscalizador al director de obras públicas o por último al técnico de obras públicas, pero que conoce y tiene experticia en elaboración de parques, entonces tranquilamente lo puede hacer a través de una designación.
Ya en este caso, cuando se hace por administración directa, se lo designa. Ahora, si es que no hay la capacidad o no hay, sí, sería la capacidad técnica dentro del municipio, lo que se hace son los contratos, ¿no es cierto? Y por eso es que ustedes deben haber buscado, y ahí los fiscalizadores me van a dar la razón, de que no de todos los procesos hay un contrato de fiscalización. Porque no necesariamente fue un contrato, sino fue una designación por administración directa. Entonces, eso hay que entender claramente que se podrían dar estos dos procesos a través de la administración pública, ¿no? Ya. Y bueno, obedeciendo a los principios, y esta parte también me parece importante, ¿no? Estableciendo ciertos principios a los fiscalizadores o de la función de fiscalizar, los principios de legalidad, eficiencia y economía, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú, cuando estás participando como fiscalizador dentro de un proceso de contratación de obras públicas, necesitas respaldar los fondos del Estado. O sea, cuidarlos y prevalecer de que no se gaste ni de más ni de menos. Lo que estaba presupuestado y más lo que sea necesario, ¿ya? Que tú puedas establecer todos los procesos de manera legal y como en algún momento les había mencionado, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Si tú no tenías claro que debías llevar ciertos procesos, agendar ciertas cosas o ciertos documentos o procedimientos, eso te puede dificultar el tema de la legalidad y puede llegarte a establecer fallos en la documentación. Entonces, eso es importante tener en cuenta que me establece la ley para poder ejecutarlo. Ciencia, porque en este caso, si es que tú llegas con el presupuesto más unos complementarios, insumos adicionales, en el tiempo determinado o en el tiempo más corto aún, estás tú generando una eficiencia dentro de la contratación y estás mejorando los procesos. Y recuerden que todo esto del portal, si ustedes se dieron cuenta, hay un montón de procesos. Este portal es un repositorio y le sirve al Sistema Nacional de Contratación con dos objetivos. Que primero, por un lado, le ayuden o le favorezcan llevar los procesos, como ya ustedes deben haber visto, ¿no? Ahí se cargan los procesos, están los documentos y los oferentes participan. Entonces me ayuda a llevar los procesos. Pero también se genera un histórico y ahí también ustedes se deben haber dado cuenta que algunos me trajeron incluso procesos del 2017, 16 y allí pueden darse cuenta de que ahí está almacenada la información y no se mueve ni se quita y nada por el estilo. Y eso también ayuda un poco más en entender que los procesos de contratación son públicos, chicos. Ustedes, si es que quieren conocer qué está pasando o cómo se contrató o cuánto se está gastando en la vía que están haciendo al frente de mi casa, ¿sí? Si es que se lo está realizando, obviamente, por ejecución de pública en algún municipio, pues tú tienes el derecho de poder solicitar la documentación. Lógicamente en obra no te van a facilitar absolutamente nada porque no es el procedimiento, pero tú a través de un oficio lo haces al municipio y solicitas la documentación y bueno, en teoría, si no te dan ese momento en físico, te dirán, aquí está el proceso de contratación y te pasarán el código o el link, como el ejercicio que ustedes hicieron en la PAE. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos tener claro con respecto a estos principios que maneja la contratación. Aquí empezamos, ¿no?, con el tema de las funciones que debe cumplir este jefe de fiscalización. Habíamos hablado ya un poco más de esa diferenciación. Empiezo siempre con el jefe por lo que tiene esta autonomía, sobre todo la responsabilidad sobre el contrato principal de la fiscalización, ¿sí? Y es, por ejemplo, una de las funciones que me parece importantísimo es esta, ¿no? Proponerle al administrador del contrato la organización e infraestructura necesaria para administrar y impresionar el proyecto en el sitio donde se construirá. Y definir también el tema de las responsabilidades, funciones que cada uno va a cumplir. Y aquí inclusive hacerles recuerdo, ¿no?, de que nosotros hablábamos de los planos as-built y estos planos no necesariamente te establecen los contratos. Y si ya te estás observando de que hay una falencia, revisas el contrato del contratista, no dice nada de los as-built. ¿Revisas el contrato del fiscalizador? Tampoco. El administrador difícilmente, no va a aparecer allí. Entonces, ya ahí hay un fallo, ¿no es cierto? O más bien una falta técnica. ¿Qué pasa? Desde el inicio ya se deberían designar
Perfecto. Aquí como los dos están dentro de la obra, los dos hacen los planos, 50-50. ¿Ya? Entonces no sabemos, o por último, ni siquiera 50-50. Ustedes dos, ojo, el administrador lo establece, ustedes dos son los responsables de los planos as-built. ¿Y qué significa? Ahí sí, entre los dos dialoguen y definan. Si yo hago primero la planta baja y tú haces de los planos de la segunda planta, o yo me encargo de todas las ingenierías, tú de todos los arquitectónicos, etcétera. Sin embargo, esos planos deben tener un mismo lenguaje y una misma presentación. Entonces, eso se debe definir dentro del inicio y del arranque de la obra, no cuando ya se esté finalizando y ahí sí mencionar a los culpables, porque ya cuando viene el problema empiezan a aparecer los culpables, sino más bien desde el inicio buscar los responsables. Ya, entonces, y también algo que me parece importante, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ejecutar una obra en Pilawin, y yo sé que yo estoy participando en el proceso de contratación, gano el proceso de contratación y todos mis obreros, los que yo ya participo de toda la vida y ya les conozco sobre todo, ¿no? Y eso también es importante dentro de la ejecución de la obra, conocer a tus obreros, viven en Ambato, ¿ya? Y para poder viajar a Pilawin, pues la distancia me está saliendo reconocible tanto el transporte y aparte de eso, siempre el viaje diario, ¿no? De poder realizar el recorrido en la mañana y después en la tarde regresar a Ambato y así estar en esa movilidad, ¿qué prefiero yo? Armar un campamento que si ustedes pueden elaborar un presupuesto, ¿sí? Te va a salir exactamente lo mismo que la movilización e incluso menos, porque y al fin y al cabo tú en números estás hablando de que sí te gastas menos en movilización, pero el rendimiento es menor. ¿Y eso qué significa? Más días de obra. ¿Y eso qué te conlleva? El presupuesto, inflarlo o se va a elevar, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es el tema de que, a ver, cuál me resulta en menos costo, sino también cuál va a ser el rendimiento de esas personas. Entonces, ese tipo de campamentos que yo debo asignarlos o debo formularlos, tengo que hacer en conjunto con el administrador para poder establecer ciertas condiciones básicas en donde van a vivir los obreros, ¿no es cierto? Ya. Asimismo, como el tema de la seguridad y el tema del almacenamiento, que serían estas bodegas de materiales de obra. Y eso también es importante, ¿no? Porque ojo, el contratista si bien tiene toda la responsabilidad sobre esos insumos que están adquiriéndose para la obra, también hay que tener en cuenta que el fiscalizador tiene cierta responsabilidad también para salvaguardar esos insumos. Se ha dado mucho los casos, ¿no es cierto?, de que empiezan a desaparecer herramientas, material, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Está viendo pérdida, está viendo un hurto, ¿no es cierto? En este caso, en ese robo que se está ejecutando, el contratista tiene toda la responsabilidad. No, chicos, el fiscalizador también debe prever el tema de la seguridad y decirle, perfecto, yo le designo que por favor el día de hoy arme un cerramiento súper rápido sobre estos elementos y así evitamos los robos. Entonces, también es parte de la fiscalización. Recuerden que, chicos, ojo, y esto me parece que es importante mencionarlo, no significa que el uno está encima del otro, ni que tampoco el uno es el supervisor o el jefe del otro. Los tres elementos, administrador, contratista, fiscalizador, deben tener ese diálogo continuo y los tres son están en igualdad de condiciones. Los tres deben generar la misma visión de la obra, deben salvaguardar los intereses de la obra, deben protegerse inclusive de todos los sucesos que pueden suceder en la obra. Entonces, ese tipo de condiciones hay que entender. Ojo, el fiscalizador, y eso también, llevarlo súper claro, porque me he topado con muchos casos. El fiscalizador, por el mismo hecho de que aprueba la planilla, ojo, es la persona encargada de poder figurar como jefe absoluto de la obra y que ejecuten y hagan y realicen y así, a la voz de mando, ¿no? Y si no, pues no te pago la planilla simplemente. Entonces el contratista, ¿qué está sujeto? A hacer caso y a decir, a veces inclusive me he encontrado con situaciones de que no son técnicas. Y el fiscalizador simplemente por el hecho de fastidiar, lo está estableciendo de esa manera. Entonces, no, chicos, no debe ser de esa situación. Si ustedes llegan a ser fiscalizadores con la más cordial humildad,
Asúmanlo y realicen la ejecución, obvio, ojo, ¿no? La supervisión legalmente, lo que te establece el contrato, lo que dicen las especificaciones, pero sin tampoco fastidiar, en este caso, a los contratistas, porque también es una manera, ¿no es cierto?, de que empiecen a ver los dichosos regalitos o muchas cosas o las invitaciones a comidas, justamente por el tema este de ¿cómo se llama?, de poder generar esa empatía del contratista hacia el fiscalizador, porque es el que te aprueba la planilla y te va a pagar, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso tener precautela, chicos. Y ojo, también, y yo no les voy a decir que no, porque yo he participado de algunas invitaciones, así mismo con el contratista. Pero todo se debe dar en su lugar, chicos. Miren, y lo voy a hacer muy humor con algunos casos que tal vez incluso ustedes me dirán, ¿no es cierto? Pero, profe, yo con usted también empatizado, hemos socializado, ta, ta, ta. Perfecto, sí, exactamente lo mismo, chicos. Pero eso no me quita de que cuál es mi rol dentro de las aulas y cuál es el rol suyo también dentro de las aulas. Y afuera, pues sí, efectivamente una socialización no está, no impide de nada. Ser amigos, poder generar un tipo de amistad, perfecto. La empatía que puede existir, perfecto. Incluso hasta ciertas condiciones un poquito más de relaciones, ya incluso hasta a veces ha pasado situaciones así, pero todo dentro del respeto, perfecto. Y eso, pero ojo, eso no tiene nada que afectar en el tema de lo contrato, ¿no? Y de los procesos. Todas las cosas deben tener su lugar. Es las mismas condiciones, chicos, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Poder tener, en el momento de tener, ser fiscalizador, tener esa empatía para poder desarrollar los procesos. Y cuando usted es contratista, también tener la responsabilidad para llevar los procesos, nada más. Otra de las funciones de este jefe de fiscalización también está, ¿no es cierto?, planear, programar y aplicar los controles de calidad financiera y el avance físico, que es lo que ya hemos venido mencionando, estos tres componentes que es importante, y también se aseguren de la correcta ejecución de la obra, que es lo que más, lo que fundamentalmente nos sirve, ¿no? Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos. Ojo, diseños definitivos, tal cual yo les había mencionado, ¿no es cierto? Tal cual esté en los planos. Si es que ubíquense o trasládense a las aulas de clase, ¿no es cierto? A la universidad. Nosotros teníamos las aulas, un ventanal, por lo general, un ventanal en un costado, ¿sí? Básicamente piso-techo, un ventanal o una tarjeta elevada en el otro costado de la habitación, del aula, la puerta de ingreso, la mampostería, la pared donde estaba la pizarra, un proyector, el mobiliario, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Si es que yo en los planos arquitectónicos estoy construyendo esta universidad, esta aula, y yo en los planos arquitectónicos evidencio de que no existe, ojo, no existe ventanal piso-techo. Existe una tarjeta de ventana, sí, efectivamente elevada, como tenemos en el costado, sobre la puerta, y en los otros tres costados tengo mampostería con acabado, con todo lo que debe regir. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, nuevamente me voy al diálogo. Si es que tú haces el plano, ¿ya? Perdón, tú te riges a los planos, haces, construyes y vas fenomenal en el tiempo. Haces súper rápido y sigues construyendo como está en el plano. Pero sorpresa, allí el diseñador se equivocó. O sea, se le fue el tema este de la ventanería y no lo colocó en los planos arquitectónicos. ¿Qué significa, chicos? Que yo tendría que hacer la demolición de esta mampostería faltante, porque es una ventana piso-techo, ni siquiera es solo una ventana, ¿ya? O el tarjetero que tengo en la parte, en el otro costado del aula, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué está significando, chicos? Yo allí voy a tener una obra adicional. ¿Y cuál es el rubro que tendría que pagarle que no estaba dentro del proceso de contratación? Por una actuación, por un punto. ¿Quién me dice cuál es el rubro que yo tendría que pagarle por esta equivocación del diseñador, ni siquiera del contratista? El contratista lo hizo bien, ¿ya? Pero hay que quitar eso y poner la ventana porque necesitamos iluminación y ventilación. Necesitamos la ventana piso-techo. ¿Qué rubro se adiciona, chicos? Macarena, Cobo. Sí. Macarena, creo que sí me escuchaste. ¿Qué rubro es el que se adicionaría? Mm,
¿No? No sé. Ya. Fabián Ponce. Ya, gracias, Maca. Fabián. Sí, aquí. Fabián, misma pregunta. ¿Sabes qué rubro se adicionaría? No, no tengo idea. Aquí solo sé que el contratista saldría perjudicado, pero no tengo idea del rubro. Buenísima esa observación. Muchas gracias, Fabián. Ojo lo que nos dice el compañero. El contratista saldría perjudicado porque me imagino el tiempo, el costo, lo que le va a llevar quitar esa pared y le representa un costo, ¿no es cierto? Ya, pero ojo, aquí dos situaciones. Si en el plano no había la ventana y hay que generar la demolición de esa mampostería, primero, el rubro nuevo es justamente ese, chicos, la demolición, porque por lo general en una obra nueva no hay rubro de demolición, a menos de que haya existido una construcción anterior y ahí sí demueles y bueno, presupuestas la demolición de esa infraestructura para construir una nueva, pero donde es el suelo disponible y no hay construcción, no hay nada que demoler, ¿ya? ¿Cómo justificas esa demolición? Donde estaba todo en cero e iniciaste desde cero. ¿Qué tienes que demoler en una obra desde cero? ¿Ya? Ojo, ahí les dejo ese apartado, chicos. Pregunta para examen inclusive, ¿no? ¿Cómo pago ese tipo de rubros que no estaban considerados en la obra y que no puedo justificar? ¿Ya? ¿O qué pasa? ¿Cómo pago? Regreso al origen, ¿no? Primero, el rubro nuevo sería la demolición. Segundo, si es que en los planos no estaba, chicos, ojo, la ventanería, el contratista simplemente ejecutó lo que tenía en su contrato y en su contrato estaban los planos de esa manera. ¿Qué significa? Que el fiscalizador tiene que pagar. ¿Cómo? Es lo que les estoy preguntando, ¿no es cierto? A ver si es que la próxima clase me responde. O si en este momento también alguien quiere lanzarse, quiere decirme. A ver, José. Arki, ¿no se pone como que un apartado en donde es percances de la obra o algo así, donde se reajusta como que un pequeño porcentaje por si existe algún percance como estos? Ya, puede ser, no te voy a decir ni sí ni no, puede ser. Falta un poquito más, hay que estructurar esa pregunta, esa respuesta, José. Pero más o menos, más o menos. Recuerden también algo que ya habíamos visto, ¿no? Y esto ya tiene que ver con procesos de contratación, los contratos complementarios, ¿ya? O los alcances al contrato. Tengan en cuenta eso, chicos. Ya, primero. Segundo, también el control de la obra y las planillas. ¿Ya? Ya vamos a entrar a hablar más de este tipo de cosas. Pero por ahí les dejo suelta la pregunta, todavía queda en oportunidad, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué significa? El fiscalizador debe justificar, a ver, no hablaré solo del fiscalizador. Se debe justificar para poder asumir ese gasto. Yo, contratista, cumplí, o sea, no estoy cometiendo un error. El error fue del diseño, ¿ya? Pero también hay otro error. El error de omisión o el error del silencio. ¿Por qué? Nuevamente trasládese a la universidad. Si yo estoy observando, estoy haciendo 20.000, bueno, no lo voy a hablar así, estoy haciendo 50 aulas bajo la misma tipología y todas las aulas tienen, ¿cómo se llama? Ventanería piso-techo, ¿ya? Y solo esta única aula, solo la única, hay una aula que no tiene esa mampostería, que no tiene esa ventanería y tiene mampostería, el caso que estamos hablando. ¿No creen que también es un poco de perspicacia y también observación por parte del contratista y decir, ¿qué me impide que antes de llegar a esa obra, porque ojo, los planos debo revisarle no ese momento que ya voy a hacer, sino yo lo debo programar y ahí vamos a ver inclusive una parte también de las funciones del fiscalizador, de los fiscalizadores, de que se debe programar las actividades que vienen a continuación y no con 1 o 2, 3 días, con semana o 15 días de anticipación, porque ahí viene otro tema y disculpen que me bifurque tanto, pero todo tiene correlación. ¿Qué pasa si es que yo adquiero o necesito adquirir acero de refuerzo y me dice mi proveedor que llegará en un mes? Entonces yo no puedo a los 3 días de necesitar acero de refuerzo recién hacer el pedido. Entonces por eso hay que planificar y programar.
Perfecto, regreso otra vez al origen. ¿Qué me costaba a mí irme con el fiscalizador y decirle, no? ¿Sabe qué? Yo tengo esta novedad. Vengo haciendo 50 aulas bajo las mismas categorías y solo esta no tiene ventanería. Por favor, ¿cómo se llama? Certifíqueme que yo debo hacer de esa manera. Para después, ahí sí, miren, para después no estar botando esa mampostería y buscando el cómo pagar esa mampostería, esa demolición. Perfecto, entonces ahí el fiscalizador, ojo chicos, y esto es un procedimiento que se llama órgano regular, que es un procedimiento que se debe seguir bajo ciertos parámetros y bajo ciertas exigencias. El fiscalizador recibe esa información del contratista. Ojo, el contratista dice, aquí hay una novedad. ¿Esa pared va o no va? Por favor, contratista, le envía por oficio. El fiscalizador toma ese oficio y adjunta uno nuevo y le dice, entidad contratante, a través del administrador del contrato. Por favor, indíqueme y procédame a especificar si es que esta mampostería va o no va. Perdón que lo ponga así, ¿no? Ya la redacción es diferente. Y se evidencia, ¿no? Se pone pruebas de los planos arquitectónicos, de los otros, las observaciones, todos los fotografías, todos los justificativos que sean necesarios. Administrador de contrato adjunta esos dos oficios y emite, ¿no? Entidad contratante, por favor, da respuesta. La entidad contratante debe enviar al diseñador, al consultor. Ojo, recuerden que para poder ejecutar esa obra debía haber un proceso de diseño definitivo, que por lo general son las llamadas consultorías. Entonces, la entidad contratante le transfiere esa información y el consultor manifiesta si debe haber esa mampostería o no. Hay un error en el plano arquitectónico y responde asimismo a la entidad contratante. ¿Ya? La entidad contratante, ojo, no es que tampoco ya, listo, esta es la respuesta y se fue. Hace el análisis técnico a la par, en paralelo, y le designa a ciertas personas técnicas de la institución a que revisen también las condiciones para que emitan una sola resolución unido lo del personal técnico de la entidad contratante y lo del consultor. Y de allí hay una respuesta, no les voy a decir ya porque ahí hay una condición. Les doy, existe una respuesta y asimismo por el órgano regular, bajo la misma dirección, desciende al contratista. ¿Qué pasa? La entidad contratante le entrega al administrador, el administrador le entrega al fiscalizador y el fiscalizador al contratista. Y ahí sí, el ejecútese o lo que se llama también la liberación de actividades. ¿Sí? Y ahí sí dice, ¿hay o no hay esa mampostería? Y aquí un punto importante, como les decía, chicos. ¿Por qué esa consulta con el contratista y también por qué esa consulta con el personal técnico de la entidad contratante? Porque hay ciertas condiciones que no se van a la técnica, chicos. Por ejemplo, el tener en una habitación, no tener ventilación cerrada, tener todo un cuarto encerrado y hermético dentro de cierto ambiente o cierta condición, te quedas como que, bueno, ¿y aquí qué van a hacer? Y lo peor que dice aula. Ya, entonces, aquí aula, bueno, se van a sofocar y peor ahora con estos temas del tema de propagación de virus, peor, si no hay ni siquiera ventilación mecánica. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En esta condición posiblemente, solo me pongo como ejemplo, tal vez es un taller de fotografía, un cuarto oscuro. Entonces, efectivamente no debo tener iluminación. Claro, la ventilación sí tengo que manejarla, pero tal vez la iluminación no. Entonces está bien el proceso. No significa, y ahí sí, vengo haciendo 50 aulas de las mismas, pero esa única es única y debe ser así. Entonces, por eso es que hay que consultar. Y no solo el consultor, ¿por qué? Porque el consultor te puede decir, ah, sí, es verdad, es una aula. No, no, tal vez se equivocaron, póngale ventana. Después la entidad contratante dice, momento, aquí me está haciendo a mí falta para una habitación de esta tipología. Cuartos de racks, habitaciones de fotografía, bueno, ahí hay muchas categorías de habitaciones o ambientes que deben ser exclusivamente cerrados y herméticos. Entonces, listo, o sea, no hay problema, o sea, necesitamos estas condiciones y no puede ser con ventanería. Entonces, se contrapone, ojo,
lo de la entidad a lo del consultor. Pero eso no lo tienes que definir tú como fiscalizador o contratista o administrador, sino arriba, quienes están ejecutando la obra. Y eso tener en cuenta, chicos. Los ejercicios que se los plantea bajo esta modalidad, ¿sí? En el caso de que quién decide, quién define en el caso de para ver si es que ustedes igual van reflexionando de cuál es la función que le corresponde a cada uno. Y en este caso, como les digo, la entidad contratante asume sus responsabilidades y dice, bien, perdón, esto necesitamos que sí sea mampostería. El consultor recomienda que sea ventana, pero quien tiene la voz final, el resultado de la situación es la entidad contratante. Y se ejecuta en obra. ¿Ya? Ese sería el órgano regular y serían las condiciones que se deben manifestar en esto. Rápidamente, identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones. Miren, todo lo que les acabo de comentar como ejemplo tiene que ver con esta función. Si es que yo estoy observando de que aquí hay una ventanería que está haciendo falta, lo digo, lo menciono. Contratista o inclusive el fiscalizador, porque recuerden que la fiscalización no es hacerla de forma remota a través de un dron o a través de cámaras de vigilancia, en donde veo desde la cámara, sí está la gente por ahí caminando, entonces sí deben estar trabajando. Ser fiscalizador me parece que incluso a veces es más agotante porque tienes que estar en diferentes puntos, en diferentes áreas y necesitas conocer mucho de la obra. ¿Y qué significa? Si yo tengo esa responsabilidad de estar vigilando, inspeccionando lo que están haciendo las personas, pues debo estar allí, y los obreros. Y si es que estoy observando que se está haciendo algo mal, no es que, y eso también es una recomendación, porque hay casos, chicos, y todo esto les hablo en base a la experiencia. Fiscalizador observa que está habiendo irregularidades en el proceso. Por ejemplo, los rendimientos no están siendo los permisibles y te das cuenta de que están bajando los rendimientos. Te vas a la obra y ves a todos los obreros que siempre toman de 10 a 15 minutos para poder despejarse, ya digamos que se ponen a hacer otra cosa, a escuchar música, a comer un refrigerio. Eso no está mal de vez en cuando, unos cuantos días o por último determinada hora todos los días. Pero todo el tiempo, todos los días, ya es bastante perjudicial para el avance de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Yo si observo eso, ¿ya? Me voy donde el ¿cómo se llama? Se me fue. El residente de obra. Residente, ¿qué está pasando aquí? El día lunes vi esto, el martes vi esto, el miércoles vi esto, el jueves vi esto y el viernes está pasando lo mismo. Entonces, mire, tomemos correctivos de primera instancia, ¿ya? Para no estar llenando, como les dije, de oficios las cosas. Ahora, también existe el proceso, ¿no? Porque básicamente nosotros estamos sujetos a esos procesos. Pues bien, yo observé el día lunes, martes, miércoles, jueves. Perfecto, no digo nada, me voy a mi oficina, redacto un oficio, inclusive con ciertos términos, inclusive hasta a veces de más, y le entrego al contratista por oficio. Y le digo, bueno, cambie, y si no, multa. Entonces, ese tipo de condiciones no está bien, ¿ya? Ahora, también se puede presentar el caso, ¿no? A ver, residente de obra y contratista. Estoy observando, primero verbalmente, estoy observando esta irregularidad, ¿ya? Por favor, haga los correctivos. Contratista, ya, perfecto. Siguiente semana. Se termina la semana. Nuevamente, contratista sabe que tome los correctivos. No están haciendo caso, ¿ya? Pues sí, ya mismo. Ya. Ahí a ti como experiencia, como consultor, como fiscalizador, como sea, ya tú tienes la decisión de esperar las cosas. Como te digo, si esperas una semana, 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes, porque también hay cosas que no se solventan inmediatamente. Pero si esperas un mes para que se solventen las cosas, ¿sí? O inmediatamente después de la primera sugerencia, ya emites los oficios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Como ya este problema se puede solventar en 2 días, pero veo que ya en la tercera semana no están solventando el problema, contratista, y ahí tampoco sorprender. Contratista, yo le voy a llamar la atención por esta situación. ¿Ya? Entonces, perfecto, listo. Ahí sí no hay que, si no espere o lo que sea y ahorita mismo lo hago, tuvo 3 semanas para poderlo realizar.
Entonces, por favor, esto lo emito y le entrego el oficio con la observación para que pueda tomar los correctivos. Ojo, ya no le estoy multando, chicos, sino estoy haciendo la observación para que tome los correctivos. Sin embargo, eso también es parte de poder sobrellevarlo cuando son menores. No pasa nada, chicos. Al fin y al cabo, verbalmente se solucionan las cosas. Y al menos cuando se trabaja con gente que conoce, ustedes saben que ni lo dicen y ya se empieza a tomar los correctivos. ¿Sí? Otro tema de que también es bastante susceptible de este tipo de cosas es la seguridad personal. El tema de seguridad en la obra. Ustedes saben que una de las obligaciones y parte del EPP de los obreros es la línea de vida, dependiendo de las condiciones en las que estén trabajando, ¿no es cierto? Sea en subsuelo, a nivel de piso o en aéreo, que ya serían pisos superiores. Se necesita ciertas determinadas seguridades y una de ellas es la línea de vida. ¿Qué es esta línea de vida, Andrés? Andrés Paredes, ¿has escuchado? Creo que es la seguridad del albañil o de las personas que van a ejecutar la obra. Ya, ya, es la seguridad, pero ¿de qué tipo? ¿Qué es? Creo que trata en cuanto a lo que le pueda pasar en obra. Ya, ok, ya, muchas gracias, Andrés. Karen Rodríguez. Arqui, Karen dijo que tiene problemas con el internet. Ya, por Ajá. favor, Ya, Karen. sí, ya lo escuché. Ay, Gracias, Maquita. Ya pude conectarme de nuevo, es que se me estaba saliendo cada rato. Ya, ok, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta aquí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la línea de vida en obra? Línea de vida. No es lo que debemos, o sea, el tiempo que debe estar, debe permanecer la obra sin que tenga o sea, alguna mala infraestructura o algo que por la cual debemos responder nosotros. No, no. Muchas gracias, Karen. Vamos. No, cuando se refiere a la línea de vida, cuando nosotros nos referimos a esta, alguien creo que está levantando la mano. Miguel. Aquí, buenos días. La línea de vida no es el arnés que se le coloca, algo así. Ya, perfecto. Sí, efectivamente es ese arnés que tiene una sujeción a tanto al Jessica. Gracias, Miguel. Sí, Arqui, la línea de vida es el cumplimiento de todos los DPPs exigidos en la obra. Entre esos sí, obviamente está el arnés. Ya, ya, perfecto. Este arnés el uso es necesario cuando el trabajo es a 1,20 m de altura. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Ya me ajustaste un poquito más las cosas. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ana. Son las diferentes actividades que debe cumplir en cada obra, el uso del arnés, andamios, escaleras del obrero. Perfecto, perfecto. Ya. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, ¿no? Hace referencia a todos los procedimientos, ojo. A ver, primero, todo el equipo que debe llevar y también los procedimientos que debe ejecutar para precautelar, lógicamente, su vida, ¿no? Su protección personal. Adicional de todos los insumos que son, pues, casco, chaleco, botas con punta, con punta de acero. Para el caso de los eléctricos es diferente, pero bueno, se sigue manteniendo la punta rígida. El tema del arnés, el tema de los audífonos, o en este caso los cobertores estos de oído, guantes y el material de la ropa, ¿no? Que sea de costura, perdón, de textil, perdón, de textil resistente
a líquidos y a ciertas condiciones, ¿no? Etcétera. Todo este equipo de protección especial, si ustedes deben haber tenido la experiencia, y bueno, cuando vayamos ahora también tendrán cierta situación. Si ustedes se colocan todo el equipo personal, por así llamarlo, molesta. Espérenme un ratito, chicos. Chicos, me van a disculpar un momentito. Tengo una urgencia médica que está surgiendo en este momento. Entonces, yo lo único que les voy a pedir, por favor, en el módulo facilitador Ushei, deben tenerlo de esta manera. ¿Sí? Y aquí traten de revisar qué pueden hacer, ¿no? Pueden crear un oferente. Me gustaría que creen un oferente y que revisen qué nomás les está, qué nomás aparece ya una vez que crean un oferente, ¿no? ¿Sí? Les voy a dejar como una pequeña tarea para que lo puedan realizar en este momento y lo suban al aula virtual, chicos, ¿sí? En el aula virtual tienen ustedes esta primera PAE. Le iba a quedar como deber, pero ahora que va a ser práctica, perdón, ahora que me tengo que ausentar, lo voy a dejar como actividad de clase. Está aquí, chicos. Producto 1, módulo facilitador Ushei. ¿Ya? Aquí está un pliego que, bueno, se pueden descargar y pueden ir viendo que también pueden hacer eso, pero solo a modo de capturas de pantalla, chicos, ¿sí? Vayan capturando pantalla de las cosas que van consiguiendo con sus datos, con sus elementos, ¿no? Por favor, esto a modo ahorita, esta práctica a modo de actividad de clase. Por favor, chicos, ¿sí? ¿Está entendido? Y el módulo facilitador Ushei, no se olviden que es este módulo, chicos, el de oferente, ¿ya? No el de entidad contratante. Ya, perfecto. Así les debe aparecer, chicos, a ustedes. Si es que les aparece 2 o 3 opciones aquí, están en el módulo incorrecto. Y eso deben corregirlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y mil disculpas de verdad que debo salir